Cantabel. Sobre el tema de educación, pero yo esta vez me voy a tomar una pequeña licencia también cortita, porque no me parecería muy bien que nos olvidáramos que este domingo fue el 8 de marzo, que bueno, tiene distintas maneras de ser denominado a nivel informal. En realidad, bueno, es una conmemoración que se comparte con muchos países del mundo, recordando el día, o digamos, el Día de las Mujeres, de todas aquellas personas que se perciben mujeres. Sean las trabajadoras remuneradas o no remuneradas, puesto que tenemos que tener en claro que durante muchísimo tiempo una de las batallas que tuvieron que dar muchas de nuestras mujeres fue que se reconozca el trabajo de cuidados, tanto del hogar como de las familias, como un trabajo que requiere de esfuerzo, de tiempo y de destino cotidiano. Pero saben que escuchando un encuentro que hubo hace poquito, una de las cosas que planteaban, que hay que tener algún cuidado en esto de tratar de constituir un concepto amplio de nación con respecto a los días de las conmemoraciones. Porque de verdad a mí también me viene preocupando, y no de ahora, desde hace mucho tiempo, el solo hecho de que las efemérides se convierten en lindos, hermosos y nunca olvidables feriados. El 8 de marzo fue el domingo. El 9 se constituyó en un paro de mujeres conmemorando el 8, pero, digamos, no me gustaría la idea de que esto se convierta en una ritualidad, en un feriado más, y que desdibuje toda la lucha de nuestras mujeres, que no solo tuvo que ver en nuestro país con las dictaduras, con la dictadura que terminó en el año 83, porque hubo otras luchas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, para recuperar y fortalecer los derechos como personas, como seres humanos y como seres sociales de las mujeres. Bien, me recordaban que el 8 de marzo de 1984 se hace por primera vez el encuentro, la marcha de las mujeres, que hasta ese momento, por la situación de dictadura de nuestro país, se hacía, pero en forma clandestina. Esta vez se logró reunir en Callao y Rivadavia, o sea, en el Congreso, y lo que se notó de ese primer encuentro es la gran cantidad y la gran variedad de consignas, de reclamos, incluso de organizaciones con nombres que iban de Unidas por el Clítoris, que suena tan intimidante, y también con reclamos que iban desde lo laboral, desde lo sindical, hasta los reclamos por las chicas, las mujeres que sufren violencia de género o femicidios. Las mujeres que en aquella época se estaban reuniendo en forma clandestina logran que el encuentro, la marcha, se realice no en Palermo, como pedían muchas de las asociaciones, sino que, dándole el tenor de reclamo, lograron que se haga en el Congreso. Y allí logran también que hable una ya muy envejecida Alicia Moro de Justo y que se logre dar lectura a una petición de 7 puntos que siempre siguen siendo marco de reclamo, dado que aún no están conseguidos. Disculpen si hice esta intromisión, pero realmente me parecía que no era una fecha como para que dejáramos pasar. Totalmente, por supuesto que no. Bueno, ahora les cuento. Les cuento que estuve tratando de conversar muchísimo con un montón de docentes, no solo de acá, no solo de Buenos Aires. Pude tener la dicha de recibir el apoyo y compartir el esfuerzo con varias provincias,
San Luis, Córdoba y Tucumán, y también con algunas docentes de España que, digamos, tienen alguna familiaridad y me mandaron sus respuestas. Porque hay una preocupación que tengo desde el día que empecé a armar la columna de este año, en tanto a ponerle una mirada crítica acerca de las decisiones en educación, teniendo en cuenta la voz de los pasillos. ¿Pero por qué digo esto? Porque algo que complejiza la organización de las escuelas es aquello que se puede decir en los pasillos, que se vocifera en los pasillos o en algún momento de enojo, pero que luego, a la hora de la organización institucional, eso no toma abordaje, no toma ningún tipo de abordaje, no solo eso, sino que más de una vez los docentes que se atreven a expresar se sienten descalificados y alejados de, digamos, de los grupos de decisión. Lo que yo me preguntaba es, a ver, vos docente, ¿qué te parece a vos? ¿Qué es lo que ya no va más en las escuelas? ¿Qué es lo que en una escuela silencia una posibilidad o detiene o vuelve pasivo alguna posibilidad de cambio? Es muy importante que todos estos temas que ahora yo los voy a ir, nada más que los voy a puntear porque si no se hizo muy largo, buscando que se genere un proceso interactivo de descubrir qué es esto que pasa en las escuelas, aprender de eso, tratando de mirarlo más detalladamente, de ir adaptando la construcción de las nuevas instituciones educativas para que se dé guión a una vida institucional saludable y cercana a las nuevas generaciones, tanto de docentes como de estudiantes, y como una compañera me agregó, las comunidades, que ya no pueden ser tomadas como un entorno, sino como un elemento constitutivo, un sujeto de derecho educativo con vida activa dentro de las escuelas. Por eso es que ahora voy a tratar de puntearlos a estos temas, pero me gustaba la idea de que no solo pensáramos en qué política aplicar, porque si sigue la búsqueda de políticas para mejorar las vidas institucionales, se realizan algunos cambios, sino también preguntarse más profundamente y más en forma compartida, analizando disensos y tratando de que las opiniones controversiales sean tenidas en cuenta para que todos seamos alguien con quien haya interlocución. Desde quiénes, desde cuándo, desde los cómo y de para qué. Y los cuándo tiene mucho que ver con alguna forma de calma institucional o buscar un mejor equilibrio institucional. Muchas de estas políticas educativas llegan a las escuelas en momentos impropios o a destiempo, con baja discusión seguro, pero además llegan sin que esté contemplado la realidad de la institución en cuanto a tiempos y espacios. Voy a puntearlo nada más, y lo hice desde lo más sencillo a lo más complejo. Alguien me decía, las bibliotecas son casi guetos, los libros no llegan a los chicos, los centros de estudiantes son un como sí. Construcción de la ciudadanía es vivida como una tarea, una asignatura más, y no se toma como una tarea compartida entre la escuela y la familia. Otro compañero me decía, no podemos hablar de docentes con vocación si no hablamos de docentes con un sueldo digno. Hay algunas instituciones que funcionan bien, supuestamente funcionan bien, pero que carecen de la vida, y ahí es donde se vuelve a entramar con esto de los centros de estudiantes, que es construcción de la ciudadanía. Y una docente decía que se da cuenta que las carteleras no son más que un cumplimiento. Esto que dije antes de las familias y la comunidad como un actor potente,
Los programas educativos debieran pensarse, organizarse y plasmarse para chicos y chicas reales, con vidas reales, con realidades complejas. Y que también los diseños curriculares no vuelvan a ser algo tratado a distancia, sino que se realicen verdaderos congresos educativos, que eso es un tema que yo en varias veces aporté. En algún momento también dije hoy esto del 8 de marzo con respecto a que se conmemoró casi como un feriado el día lunes. Bien, el tema de las efemérides tomadas como el fundamento de la construcción de un ciudadano, de una nación que reconoce su identidad. Eso tiene que ver mucho con que los actos escolares, digamos, se desprendan quizás de algunas características de acartonamiento muy desactualizadas, pero que recuperen el valor de las fechas y también la discusión del intercambio de ideas. También se plantea que hay que volver a hablar y volver a discutir sobre el uso o no uso del lenguaje binario, y también que algo que a mí me toca muy de cerca, que es que algo que siempre defiendo, es que quienes conducen las instituciones, tanto desde el nivel central, digamos en nuestro caso de la provincia, porque nuestro Consejo Federal está bastante desabastecido, que tengan conocimiento territorial, que el valor académico de los grandes universitarios es innegable, lo necesitamos como el aire, pero se necesita también que haya un conocimiento territorial y un contacto directo con lo que pasa de verdad en las escuelas. Bueno, pero no sé si alguno de ustedes quiere aportar algo. No, yo sabés que te escuchaba, muy interesante, creo que es un tema central, sí, de las escuelas. Si solucionamos eso, solucionamos claro, un millón de cosas. Varias veces hablaste de la formalidad. Sí, sí. Y creo que en alguna vez, siendo vos inspectora y yo Sí, director, sí. lo hablamos, Sí, sí. hay muchas formalidades. Demasiadas. Entonces, mucho se hace, bueno, hay que hacer la cartelera del 17, listo, se murió San Martín. Y ponemos ahí para que quede lindo y para que... Claro. Bueno, me parece que muchas de estas cosas que estás hablando tienen que ver con eso, Sí, ¿no? sí. O sea, recuperar la efeméride como punto No de te lo digo crítica. solamente con la efeméride. Pero es que por ahí esto de hacer las carteleras tiene que ver con lo que el calendario de actividades docentes marca como efeméride, ¿no? O el calendario de escolar. Pero lo que yo digo es, tomemos las efemérides, pero para que haya una mirada crítica, para que se piense desde y hacia un proyecto de país, donde la identidad y la recuperación de los valores de nación nos permitan reponer algo de nuestra identidad que está cada vez más, como dije antes, desabastecida. No, te digo... ¿Bien? Estaba mirando tengo problemas técnicos. Ah, bien, bien. Ahí estoy tratando de resolverlo. Bueno. El micrófono. No. ¿Es el micrófono o yo que me ubico mal? No. Miren, había encontrado un documento que habla acerca de los funcionarios y las funcionarias que vamos en algún momento a ubicarnos en algún cargo, ¿sí? O sea, desde el secretario de escuela, por supuesto que el maestro y el profesor también son, o la profesora son funcionarios, ¿sí? Estoy hablando siempre del ámbito de lo educativo. Y en un documento que encontré que se llama Mente, Pensamiento y Acción, nos dicen así: todas las personas tenemos pensamientos. Los funcionarios van con sus pensamientos, y yo siempre digo con su historia de vida, porque yo no me desprendo en nada de que cada uno de nosotros va hacia el lugar que vaya, va a ir con su historia de vida. Va con sus concepciones, pero también con una construcción social de su propio pensamiento y de sus propios objetivos, e ingresa a las escuelas
con una intención, ¿sí? Nosotros se ha disgregado mucho, cuál es la intención que la persona que accede a cualquier cargo, ya digo, el joven que entra o la persona que entra en un profesorado, ¿cuál es la intención que tiene para arribar a un cargo de docente? maestro, Exacto. profesor, Claro. preceptor? ¿Quiere realmente aportar a un proyecto de país o quiere lograr lo que sus egos le pidan? Y de la misma manera, si uno comienza a ascender tanto en cualquier cargo jerárquico que tenga, esto vuelve a pasar. Por eso es muy importante que las mesas de discusión puedan hacerse tanto desde forma horizontal en cuanto a la jerarquía, como también, digamos, con la verticalidad que todavía nuestro sistema jerárquico tiene, que lo tiene porque todavía el estatuto lo prevé. Nuestro país debiera poder recuperar la palabra. Claro que este no es el mejor momento, puesto que justamente por lo que venimos hablando de la etapa democrática en la que nos toca vivir, que yo creo que es bastante antidemocrática, pero que también se ha teñido de otros intereses. Se tiñe de los intereses tanto electoralistas como económicos, fundamentalmente económicos en cuanto a la lucha que todos los días tenemos para tratar de sobrevivir en una situación tan crítica. ¿Dónde de todo esto que dijimos quedó la enseñanza? No la pude nombrar ni una vez hasta acá. ¿Dónde quedó acá el diálogo que enseña al quien está aprendiendo? Y a su vez, ¿dónde está el lugar de ese que aprende para poder poner en valor lo que ya sabe, lo que ya trae, lo que ya tiene? Y si pretendemos de algún modo que la educación conmueva las antidemocracias, conmueva los modos autoritarios por los cuales una mujer puede ser maltratada o alguien que se percibe mujer puede ser maltratado, para que nuestra sociedad pueda conmover esas bases, es necesario que todo esto se dé a discusión. Y defiendo la herramienta de la discusión, del debate, del intercambio y de las acciones de difusión de los acuerdos llegados, para que un día nuestra sociedad de verdad se acerque más a una humanización educativa. Quizás, Raquel, el tema de la mercantilización, así se dice, es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque vos fíjate que estamos, no hoy, ya hace un tiempo, viviendo momentos en donde inclusive la vida no vale. Por lo tanto, quizás ahí también hay una respuesta, ¿no? ¿Cuál es el valor de la enseñanza? ¿Cuál es el valor del aprendizaje si la vida no vale? Sí, yo agrego una cuestión. A ver, primero en principal creo que hay que revalorizar la política, digo, ¿no? Como herramienta que realizan los sujetos a la hora de pensar el bien común. Sobre la revalorización de la política, lo que hay que lograr de alguna manera es empezar a pensar un proyecto a largo plazo. Digo, ¿no? La política argentina, tanto en todos los niveles, ¿no? Nacional, provincial, municipal. Empresarial. No, pero más allá de todo eso, es cortoplacista por las cuestiones coyunturales. Entonces, lo que hay, salvo en algunas excepciones, por ahí en términos nacionales, islitas, o algunas, son a mediano, o las políticas son a corto o mediano plazo muy cortito, ¿no? Entonces, lo primero que hay que pensar es cómo revalorizar todo eso, una política educativa teniendo en cuenta esto a largo plazo. Largo plazo me refiero a pensarlo por lo menos a 20 años, ¿sí? Donde pasen quienes conduzcan la provincia y quienes conduzcan el Ministerio de Educación, la política educativa tenga una correlación con correcciones breves, pero que haya una correlación. Después lo otro, que sobre la base de una revalorización de la política, los ciudadanos, individuos que
fuimos en algún momento parte de ese proyecto de pensar en ser parte de la educación, pensando siempre que somos garante de derecho, que por sobre todas las cuestiones lo que deberíamos pensar en cómo le damos valor a esa institución que hoy está un poco diezmada, ¿no? Sí. Y Eh, fíjate vos que vos nombraste Ministerio de Educación. Y Sí, al día de hoy ya no tenemos Ministerio de Educación. Vos fíjate que es lo mismo que vos dijiste, estamos desabastecidos. y hablaste de una política nacional y no existe más ni siquiera ya El Consejo Federal no, no ni existe debe más. existir. Y fíjate vos que no lo han sacado, fíjate vos que en este caso no lo sacaron desde la formalidad, lo sacaron desde derecho concreto. Claro, Dejaron de designar, como nos pasa en muchos bastante, ámbitos, en exactamente. varios ámbitos, se deja de designar a los responsables, por lo tanto no hay acción posible. Esto que estamos diciendo es sumamente grave y no se está visibilizando. Hoy cuando hablábamos de negacionismo, yo creo que hay un olvidacionismo bastante potente que está haciendo que esos olvidos, que son verdaderas omisiones, que son modos clarísimos, concretos de destronar muchísimos de los derechos que hemos conseguido. Se habló mucho de la pérdida de derechos laborales, se habló mucho, se discutió, pero no nos estamos dando cuenta, o está pasando ahí muy desapercibido, que estamos perdiendo derechos en educación, derechos constitutivos, como son el Consejo Federal de Educación, que en nuestra provincia aún se sostiene, con muchísimo esfuerzo, se volvieron a designar los consejeros generales de educación, con muchísimo esfuerzo, igual que el de la mujer. Es la única provincia que sostiene la dirección de Sí, mujeres. mujer. Con lo que es necesario que esto se visibilice, que esto lo volvamos a decir, que lo volvamos a plantear, porque esto después no vamos a poder hablar de negacionismo. Hoy se está omitiendo, se están sacando cargos importantísimos que hacen a la conducción de la política educativa nacional y bueno, con la pelea que se está dando desde algunas de las provincias. Yo creo que estoy bien con el tiempo ya. A partir de la próxima columna voy a tratar de tomar una serie de problemas centrales que observo en la educación de nuestra provincia y de nuestro país, pero los voy a ir desarrollando en bloques más cortos y porque son 20, son muchos. Entonces hoy voy a quedarme con esto. Pido sí que empecemos a pensar estas 2 o 3 cosas centrales. No siempre es negacionismo. A veces se hace, se omite, se tapa, se olvida para luego implantar nuevas formas que nos acercan más a la mercantilización educativa, que nos acercan más al descrédito de la educación pública, que nos acercan más a la superprecarización, porque ya estamos precarizados, del docente argentino. Hay provincias donde están hasta peor que la nuestra, que no está bien, pero que todavía está mejor que algunas otras. Y fíjense que hay un paro en Salta de que no han empezado todavía con la actividad educativa, porque el sueldo de básico del docente es de 160.000 pesos. Entonces, tengamos atención a lo que se omite. Muy bien, Raquel. ¿Cómo estamos con los tiempos? Gracias. Aparte, no solamente Increíble. el bloque, que fue concreto y conciso, los tiempos fueron terribles. Nos da 2 minutos para que, digamos... No, yo quería cerrar con que lo que está diciendo Raquel, le hicieron creer a la gente que no tenemos derechos, porque un derecho es un privilegio. ¿Sí? Y eso tiene que ver, me parece, con la mercantilización de la vida toda, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Lo que pasa es que quieren los privilegios solo para algunas clases. No, o sea, eso está claro. Sí, Lo sí, que quiero sí. decir es que es muy grave eso, ¿no? Muy. Bueno, gracias Gabriel, nos mandó un mensaje por YouTube y, Sí, y- cerrás vos, dale. Sí, no voy a dar mucho preámbulo a la cosa. Sí, agradecer que, bueno, tenemos este bloque, que hay que pensar la educación estratégicamente
y que en definitiva nos vamos a ir con el templo de Momo de Los Redondos. Muchas gracias.